buenas noches a todas las personas que ven y escuchan nuestro programa Hablemos de Ecología. Hoy tenemos un programa importante porque añade algo más a la ecología, que es un poco cómo los niños, las mujeres, los hombres, los adultos, los ancianos, se pueden ver afectados por lo que va a ser el contenido de nuestro programa. Ya que vamos a hablar de calidad del aire, calidad atmosférica. Es un problema que nos preocupa a todos. Tenemos ahí la fábrica del tejar en Baena y todos somos conscientes de los perjuicios que puede crear para nuestra salud. De todo esto vamos a hablar hoy con un invitado especial. Un invitado al que quiero ya agradecerle de antemano la gentileza que ha tenido en venir desde Montilla hasta aquí, con todas las vicisitudes que lleva a tener niños pequeños. Ha tenido que dejar por la tarde su casa para venir en coche hasta Baena y estar aquí con nosotros. Y además con fuerza, con energía y con una gentileza tremenda desde el primer momento en que me puse en contacto con él. Se trata de Rafael Ruz Ruiz, que es portavoz de la plataforma Montilla por un aire limpio y además es coordinador de Ecologistas en Acción de Montilla. Hola Rafael, buenas noches. Buenas noches Javier, muchas gracias por invitarme. Estupendo Rafael, hombre. Gracias, te las doy yo a ti por la gentileza que has tenido, porque la verdad muchas veces vemos el programa, pero no vemos lo que hay detrás. Hay que preparar una pregunta, ponerte en contacto con la persona, ver la disponibilidad de la persona, de la televisión, de uno mismo, en fin, muchas vicisitudes. Entonces yo te agradezco enormemente que estés hoy aquí con nosotros y además creo que va a ser un programa muy importante porque tú lo has vivido esto ya. Sobre todo a nivel de, digamos, de contaminación atmosférica, tú como portavoz y desde Ecologistas en Acción y desde Montilla habéis trabajado ya esto, incluso habéis hecho cosas muy importantes que yo quiero que hoy reveles a todos los que nos ven para también un poco crear conciencia en esas personas, ¿no? Primero que te voy a preguntar un poco es por Ecologistas en Acción Montilla. Sí. ¿Desde cuándo se trabaja en este grupo? Este grupo ya tenía unos antecedentes. Exacto. ¿Cómo surge Ecologistas en Acción Montilla? Ecologistas en Acción de Montilla surge a raíz de un colectivo que llevaba trabajando desde el otoño de 2015. Nos juntamos una serie de amigos con cierta sensibilidad por el campo, por los bichos, por la naturaleza, por los árboles, y quisimos hacer cosas. Lo primero que planteamos fue una reforestación, una plantación. Buscamos en el mapa de Montilla una vía pecuaria, solicitamos una cantidad de árboles al vivero de la Junta de Andalucía y nos pusimos manos a la obra. Esa fue nuestra primera actividad y esa es nuestra señal de identidad como grupo de ecologistas de Montilla. Así nos conocen todos. A partir de ahí fuimos trabajando por una Montilla con menos pesticidas. Ah, bien. Porque los pesticidas creo que es uno de los problemas que a los municipios agrícolas más les afecta. Los glifosatos, los herbicidas. En general, ¿no? Sí. ¿Y qué consistió esa actividad? Contactamos en primer lugar con un médico. Planteamos una charla de este médico en una cooperativa de Montilla, con una afluencia de personas muy importante, y este médico informó de todas las contraindicaciones que tiene utilizar, ¿no?, este tipo de productos, los fitosanitarios, los pesticidas, los herbicidas, los venenos que se le echa al olivo, a la viña. ¿Qué contraindicaciones? Al final, este hombre relacionaba cánceres, enfermedades neurodegenerativas con los pesticidas, con el paquete entero. Está muy relacionado una cosa con otra. Informamos a la población y a partir de informar a la población sobre esta cuestión, hicimos una campaña por los campos de Montilla para que la gente utilizara menos estos productos, para que se respetara más la naturaleza y la propia salud de los montillanos y la propia salud de los agricultores, en definitiva. Esas dos cuestiones fueron las que primero nos motivaron. A partir del 2019, nosotros nos organizamos como Ecologistas en Acción Montilla. Tuvimos una serie de contactos con el grupo local de Córdoba. Fue una primavera y verano bastante activa, porque a lo largo de todo el globo se estaban organizando los municipios
por esto que se llama ahora emergencia climática. Bien. Nosotros nos organizamos en Montilla, hicimos una manifestación, reunimos a bastantes personas, en torno a unas 1000 personas, que para un municipio como Montilla está muy bien. Está muy bien, sí. Y a partir de ahí empezamos a trabajar luego como ecologistas de nación, concienciamos a la población sobre qué pueblo, qué ciudad queríamos, qué modelo de ciudad. Queremos más árboles en los pueblos, porque cuando paseamos por las calles en verano, estas avenidas tenemos más sombra, respiramos mejor, menos calor. Tenemos 6 meses de verano. Tenemos en torno a 40, 50 días que las temperaturas son por encima de los 40 grados. Necesitamos sombra en las calles. Esto era una cuestión que la gente de la calle nos lo decía, los ciudadanos de Montilla nos lo decían, y nosotros se lo transmitimos a la alcaldía. Y es una cosa que aún hoy en día seguimos peleando por ella. O sea que fueron unas reivindicaciones, por lo que me estás contando, aunque yo ya sabía también algo, en las que involucraba ya al pueblo. Sí, por supuesto. Basando en científicos que dieran, digamos, una opinión, sí, científica sobre un tema, en el caso este que me ha hablado de los herbicidas, sí, plaguicidas, sí, y demás, ¿no? Y después os poníais en contacto fundamentalmente con el núcleo que lo está utilizando, como sí, son los agricultores, sí, ¿no? Sí. Y todo esto, me imagino que también saldría ahí en televisión para darle difusión a esto, ¿no? Sí, sí, la televisión de Montilla siempre la hemos tenido a nuestro servicio y hemos ido gran cantidad de veces a esas campañas. Campañas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estupendo. Similar fue un poco, te hablo como ecologista en Acción Baena, que somos del mismo gremio, digamos, del mismo grupo, en definitiva a nivel nacional, y también empezamos plantando árboles, viendo escombros para arriba, para abajo, intentando mejorar la calidad ambiental en el pueblo, y ya pues un poco antes que vosotros, porque también somos más mayores, nos integramos en Ecologistas en Acción. Antes estuvimos también con otro grupo de ecologistas que había a nivel andaluz, hasta que ya toda la nación se integró en Ecologistas en Acción, ¿no? Quería preguntarte, Rafael, ¿qué tipo de actividades más relevantes, porque todas serían posibles, pero más importantes, habéis desarrollado como grupo ecologista y en concreto ahora qué actividades estáis desarrollando? La más relevante es la que te acabo de comentar, que es una plantación anual que siempre realizamos. Este año la hicimos a finales de noviembre, esta campaña la realizamos a finales de noviembre, donde plantamos en torno a unos 60 árboles de diferentes especies, pino, algarrobo, encina, otros arbustos, lentiscos, ladiernos, higueras, granados, en un lugar que nosotros venimos reforestando desde el año 20, desde el 2020. Esa es nuestra seña de identidad y esa es la actividad más importante que anual, anual, todos los años. ¿Qué es lo que ocurre? Los árboles es como un hijo. Cuando tú plantas un árbol, tienes que estar pendiente de él. Si no vas a estar pendiente de tu hijo, no tengas un hijo. Es mejor, efectivamente. Así que si tú plantas un árbol, mejor que estés pendiente del árbol. Hay que regarlos, mantenerlos. Exacto. Nosotros, esos 60 árboles que pusimos, le hemos hecho un seguimiento hasta ahora. Por ejemplo, hay un rebaño de ovejas en el pueblo, bendito sea, que es el único que queda, debería de haber más, que pasa por allí. Hay muy pocas vías pecuarias donde este rebaño de ovejas pueden pastar, y es muy necesaria la labor de las ovejas. Pues tenemos que estar pendientes que las ovejas no se coman los árboles, que se coman el forraje de abajo. Exactamente. Sí, eso por ejemplo. Después le echamos su abono, porque nos hemos dado cuenta de que los suelos del campo, los suelos agrícolas, los suelos de las veredas, la tierra fértil, no es fértil, ya no es fértil, ha perdido la fertilidad. Llevamos, ¿cuánto? 50, 60, 70 años de pesticidas, como antes hablábamos, de abonos nitrogenados, los abonos estos de bolitas de colores que venden. Sí. Eso lo que ha hecho es empobrecer a la tierra. Tú pones una encina en la tierra y la encina se queda sin mustia durante 3, 5, 10 años. Nosotros le echamos su abono, le echamos... Natural, me imagino. Sí, abono orgánico. Exacto. Humo de lombriz, cosas de este tipo, ¿no? Exacto. Y lo que provocamos es que el árbol, en 2 años, 3 años, vaya respondiendo solo y se puede independizar de nosotros. Eso lo hemos hecho a causa de que hemos tenido una serie de errores en nuestro pasado. Nos hemos dado cuenta que hemos llegado a un sitio que era un erial, un desierto,
plantamos los árboles y los árboles no tiran, pues entonces tenemos que ayudarle un poquito al árbol. Y en ese sentido, la reforestación que hicimos en el año 23, en el año 22, disculpa, la anterior, es gloria. Está preciosa ahora mismo. No se ha muerto ningún árbol. Siempre se muere alguno. Pero muy poco, ¿no? Se murieron por el caso este de las ovejas, que las criaturas tienen que comer. Pero por lo demás, cuenta. Los árboles han tirado genial. Y estamos creando una zona verde que Montilla, el pueblo de Montilla, la va a disfrutar dentro de 10 años perfectamente. Esa, por ejemplo, es nuestra seña de identidad. Después realizamos también, colocamos cajas nido en los parques de Montilla, en el Tierno Garbán, parque popularmente conocido como La Pradera. Sí. Y los niños, perdona que te corte un poco, porque me interesa mucho, los niños y los más adultos respetan esas cajas nido, tienen ya esa sensibilidad para decir, ahí no se toca, eso es para los pajaritos. Pues, en relación a los niños, nosotros vamos a la escuela, a los colegios públicos, para enseñarles la utilidad de esa caja nido. Y le colocamos 4, 5, 6 cajas nido en los árboles que tengan en la escuela. Y vais concienciando a los niños así, ¿no? Vamos enseñando a los chavales de la importancia de las cajas nido. Las cajas nido es una anomalía que nosotros introducimos en la naturaleza. Las cajas nido no deberían de existir. Pero ante la escasez natural deberían de existir oquedades, huecos en las casas, las tejas de toda la vida, huecos en los árboles, pero como no existen huecos en los árboles ni en las casas, nosotros le tenemos que ayudar a las aves. Y estas aves son muy necesarias. Exactamente. Porque en nuestro caso, que somos una comarca vitícola, nosotros establecemos cajas nido para una especie de pájaro que se come, devora a la plaga que afecta a la viña en este momento, en el mes de febrero y marzo, y es la oruga peluda. Exactamente. Este pájaro, que nosotros hacemos los nidos, después se come la oruga peluda. Digo, Rafael, aparte de estas actividades que me parecen súper interesantes y sobre todo a nivel de conciencia para los niños, es básico porque si vas formando desde chiquito al niño para que cuide el entorno, se va a ser un adulto responsable. Sí. Eso es fundamental. Por eso me ha gustado mucho que recalque un poco la actividad escolar de los niños, ¿no? La actividad que hacéis en las escuelas, ¿no? Quería preguntarte también si estáis coordinados, que yo sé en parte que sí, porque con Baena lo tenéis, pero con otros grupos ecologistas, o bien de Ecologistas en Acción, o de otro tipo de grupos ecologistas a nivel provincial o andaluz, incluso nacional. Con el grupo de ecologistas de otros municipios de la provincia hay fluidez continua. Existe la Federación Provincial de Córdoba, de Ecologistas en Acción, donde estamos integrados Baena, Priego de Córdoba, Castro del Río, Aguilar, Lucena, Montilla y Córdoba. Estamos coordinados ahí y para todas las cuestiones que trascienden nuestro municipio, ahí nos reunimos y decidimos las cuestiones. Hay una fluidez continua entre Baena, entre Lucena. Sí, o sea que tú lo valoras positivamente, como yo también, lo que es la coordinación. Sí, es muy necesaria. Es muy necesaria. Porque yo creo también, Rafael, no sé si es tú, que creo que también será tu opinión, ¿no? Pero no solamente es que tú vayas a informar o a formarte de cosas, sino que además puedes aprender lo que hacen otros grupos y te puede servir, ¿verdad? Exacto. Como de incentivo, ¿no? Exacto. En el caso que comentaba hace un momento con las plantaciones, nosotros estos errores que hemos cometido nos damos cuenta porque entramos en contacto con un grupo medioambiental que existe en Granada, en Cuatro Vega, Operación Encina. Ellos llevan una serie de años trabajando, han aprendido muchísimo y ese conocimiento no se puede quedar en ellos. Nosotros tenemos que ir a nutrirnos de ese conocimiento. Lo mismo pasa con Ecologistas en Acción. Aquí ustedes en Baena tenéis unos grandes pesos pesados de la ecología, que saben muchísimo sobre ecología, sobre todo lo que ha pasado en la provincia de Córdoba en los últimos 20, 30 años, sí, y todos los jóvenes que venimos detrás debemos de aprender de ellos. Es obligatorio. Es obligatorio. Porque, jolines, yo recuerdo cuando empezamos aquí en nuestro grupo, estoy hablando de los mediados finales de los 80,
Parece que no, pero es lo que tú dices, Rafael, va uno aprendiendo a medida que vas desarrollando actividades. A veces te equivocas, a veces avanzas más, si te pones en contacto ya con otros. Nosotros cuando empezábamos estaba el grupo prácticamente, digamos, a nivel local. Después ya empezamos a salir, a ponernos en contacto, y es cuando verdaderamente empieza a aprender. O sea que es lógico que la gente más joven, tú eres más joven que nosotros, por supuesto, pues de alguna manera capten, vayan y se ilustren de alguna manera de los que llevan ya más tiempo, ¿no? Tenemos que aprender de todos ustedes y además recoger el guante, el relevo, para seguir en la batalla. Qué importante eso, Rafael, porque nosotros aquí, hablando con Curro, que es amigo mutuo, tuyo y mío, Rafael, hablando con él, que somos de los, digamos, de los miembros más antiguos, de fundadores, ¿no? Fuimos fundadores de Ecologistas en Acción Baena, que entonces era GRODEN, Grupo para la Observación, Defensa y Estudio de la Naturaleza. Una de las cosas que más pesadumbre nos producía es, ¿tendrá esto relevo? ¿Habrá gente que se quiera involucrar? Y hubo un tiempo en que parecía que aquello no, oye, pero poco a poco se va metiendo gente joven y gente con capacidades. Algunos con estudios, otros con más estudios, menos, pero con capacidades y ganas de trabajar. Y al final, pues no se pierde. Y yo creo que en el futuro, hombre, los medios de comunicación cada vez están más de acuerdo con los principios medioambientales. No se deben de perder estos grupos, pienso yo, y no creo que se vayan a perder. Ahí tenemos gente joven como tú y toda la gente que tú coordinas y que tú, pues de alguna manera, eres su portavoz, ¿no? También, pasando a otro orden un poquito de cosas, Rafael, se podría indagar y profundizar más en todo esto, ¿no? Pero tú estás también coordinando la plataforma Montilla por un aire limpio. Sí. Te digo dos palabras. Aquí tenemos la plataforma Baena por un aire limpio. Estamos haciendo cosas, pero a mí me gustaría saber, porque en este aspecto creo que habéis hecho ya experiencias que no hemos hecho aquí, me gustaría saber cómo surge esa plataforma. ¿Cómo surge esa portavocía tuya en la plataforma? ¿Con qué personas más estás coordinado? ¿Y por qué surge esta plataforma? La plataforma surge por una necesidad. Queremos respirar aire limpio, nada más. Tenemos esa necesidad. Y bajo esa necesidad nos juntamos. Gente que viene de ecologistas y gente del pueblo, normal y corriente. Ciudadanos normal y corriente, sin ninguna adscripción de asociaciones ni de partidos políticos. Tenemos la necesidad de respirar aire limpio. Te cuento un poquillo la génesis. Sí. La Orujera, la central que nos atañe, la central de Espejo, de Oleícola El Tejar. Tejar de Espejo. Se establece en la primavera del 22. Creo recordar que la primavera del 22 fue lluviosa. Entonces la lluvia dispersó las partículas tóxicas y no nos dimos cuenta. Cuando el anticiclón se instala en la península ibérica y ya no hay quien lo mueva, a partir de ese momento nosotros nos damos cuenta que hay mucho tufo, que huele muy regular, un olor nauseabundo. Pero eso todo el pueblo, se hablaba por todo el pueblo, ¿no? Primero te das cuenta, subes por la mañana a tender la ropa a la azotea, ¿qué es lo que pasa hoy aquí? ¿Por qué huele tan mal? Y esa niebla que hay ahí en el horizonte, ¿qué es? Y se empieza a comentar, y estará la gente quemando Ramón. ¿Ramón va a ser esto? El Ramón es los desperdicios de la poda del olivar. Del olivar, exactamente. ¿Qué será esto? Cuando ya pasan un par de meses, Facebook, Internet, las redes sociales, que es muy bueno para ciertas cosas, empieza a cardearse. El origen de los humos que provocaban una niebla muy densa en Montilla y un olor nauseabundo tenía su origen en la planta que se había instalado en el término municipal de Espejo, pero que afectaba a Montilla, de Oleícola El Tejar, como antes comentábamos. Entonces, a partir de ese momento, y a partir de que la gente, las personas en Internet van interactuando, ¿no? Van manifestando su malestar, la gente de ecologistas, el grupo de ecologistas de Montilla, decimos, vamos a plantear una reunión en el municipio donde veamos qué es lo que está pasando,
demos información, porque más o menos ya sabíamos cómo iban las cosas, y que esa reunión dé pie a formar una plataforma, de cara a que la plataforma sea la que lleve a cabo las acciones pertinentes para volver a recuperar el aire limpio. Yo tengo estudios, Javier. Yo podía haber elegido Madrid, Málaga, Sevilla o Nueva York, pero elegí Montilla. ¿Por qué? Aparte de que esté mi familia, porque tiene una calidad de vida que no la tienen los otros municipios. Porque tiene aire, porque puede salir al campo a 5 minutos de cualquier hogar. Tiene una calidad de vida que cuando llega la orujera y empieza a emitir esos gases, esa calidad de vida se va toda. Estaban como robando la calidad de vida. La robaron completamente. Y estamos hablando de una central térmica de El Tejar que está en Espejo. Aunque la... Espera que te corrija. Ellos no declaran que sea una central térmica. Bueno, no sé lo que lo declararán, pero vamos. Ellos lo primero que hicimos fue investigar coger la AAU, la Autorización Ambiental Unificada, que es el documento en el que declaran qué contaminantes van a producir y qué medidas van a tomar para remediar esos contaminantes. Ahí no declaran en ningún momento que sea una central térmica. Ahí lo que declaran es que se dedican a las actividades del reciclaje agrícola de los productos derivados de las almazaras, el alpeorujo. Reciclan el alpeorujo. Y así es como se autodefinían ellos, ¿no? Sí. Entonces, volviendo un poco a la génesis, nosotros, desde Ecologista Nación, estudiamos ese documento, lo repito, ese documento es el que le sirve a la empresa y a la administración para todos los contaminantes que esa actividad pueda generar se remedien. Estudiamos ese documento y vemos que ese documento tiene anomalías. 2 anomalías que a nuestro pensar son de suma importancia y por esas 2 anomalías la empresa debería de cerrar. Una, la distancia. Ellos establecen que están a 5,5 kilómetros de cualquier núcleo habitado. No, núcleo habitado. Núcleo habitado es una casilla, es un chalet, es un cortijo. No están a 5,5 kilómetros. Están a 4,4 de la última casa de Montilla en esa dirección. Pero es que las casillas, que es de gente que vive en el campo, se diseminan hasta llegar hasta la orujera. Prácticamente a menos de 1 kilómetro. A menos de 1 kilómetro. Y otro error que ellos plantean, que a nuestro modo de ver, ellos planteaban, era que los aires no llegaban a ningún núcleo habitado también. Los aires, los gases que generaban la propia orujera, la propia actividad, los gases no iban a ningún núcleo habitado. Bueno, yo supongo que esto, cuando lo plantea Oleícola Tejar, es algo que obra milagros, es un milagro. ¿Cómo? Ningún gas. ¿Cómo el gas ese que tú emites no va a llegar a ningún núcleo habitado? Sale de la chimenea de tu fábrica y se evapora misteriosamente y no llega a ningún lado. Sin embargo, la población veía allí tanto humo como en Londres. Cuando nosotros echamos mano de un documento, de una plataforma que es de acceso público, que pone a disposición de los ciudadanos el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, nosotros metemos las coordenadas en el ordenador de donde está establecida la planta de Espejo de Oleícola Tejar y nos damos cuenta de que los aires predominantes van hacia Montilla. Los aires predominantes van hacia Montilla. Entonces tenemos 2 errores que plantean en la AAU, en la Autorización Ambiental Unificada, que para nosotros son capitales, y por esos 2 errores la planta debería de haber cerrado. La planta no ha cerrado a día de hoy. Tampoco nosotros planteamos que cierre, nosotros respetamos los puestos de trabajo. Yo soy un trabajador, tú eres un trabajador, todos somos trabajadores, queremos los puestos de trabajo en vivir dignamente con nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es volver a tener en Montilla la calidad en el aire que teníamos anteriormente. Estupendo, Rafael. Además te agradezco la profundidad y lo bien que has contado el origen
porque es muy importante saber el origen. Fíjate, por decirte algunas cosas relacionadas con lo que has hablado, que tú hablabas 4,4 kilómetros, pero es que aquí en Baena hay núcleos urbanos con muchos habitantes que están a menos de 1,5 kilómetros, con unos olores y unos productos tóxicos tremendos, ¿sabes? Y además, allí en Montilla llevaba muy poco tiempo instalado, un año y pico, bueno, en el tejar de espejo que os afecta a Montilla, y aquí lleva ya para 22 años. Fíjate lo que hemos soportado aquí, yo creo que demasiado, ¿no? Precisamente por eso este programa, yo te lo agradezco mucho, es importante poner énfasis en la importancia de volver a tener nuestro aire limpio, porque no solamente ya por nosotros, por los propios trabajadores de allí también, sino porque nuestros hijos y los niños pequeños perciben estas cosas, ¿no? Quería hacerte, Rafael, porque el programa va a durar más, vamos a intentar ser 2 partes porque hay muchas cosas que hablar, pero me gustaría que esta primera parte me dijese cómo decidiste organizar esa manifestación a la cual tuve el gran honor y suerte de asistir, tú te lo recordarás, y me quedé totalmente pasmado de la respuesta. Pero ¿cómo organizaste esa manifestación para acabar con esas emisiones tan malas del tejar de espejo que llegaban a Montilla? ¿Cómo surge eso? Y con eso, si te parece adecuado, acabamos esta primera parte y en el próximo programa volvemos a hablar ya de otras cosas importantes que tengo aquí. Pues nosotros entramos en primer momento en contacto con la población de Montilla, con la ciudadanía. Como te estaba comentando antes, era una cosa que nosotros realizábamos ya de por sí con Ecologistas en Acción. Vemos súper fundamental que si nosotros tenemos una queja, llevar esa queja al pueblo y que el pueblo nos diga qué es lo que piensa. Nosotros semanalmente montábamos 2 mesas informativas. Nos salíamos a la Puerta de Aguilar, en Montilla, y a la Corredera a informar a la población, a darle papelillo, a darle panfletos. Con información, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Esto es la planta de espejo de Oleícola Artejar. ¿Qué es lo que piensa de Oleícola Artejar? Y la ciudadanía, la propia gente de la calle te decían que estaban hasta el gorro, que no querían seguir respirando ese aire. La manifestación la convocamos por esta fecha, más o menos, sí, a primeros de marzo, por ahí. Y todas las semanas previas a la manifestación, fueron unos días horrorosos, fueron muy malos. Había una niebla muy densa en Montilla, de forma continua. 1 de cada 2 días había niebla densa en Montilla, y un olor no segundo. Tú te asomabas a la ventana, abrías las habitaciones, las ventanas, para airear el piso. Y al contrario, se te contaminaba más. Se te quitaban las ganas de abrirlo, lo volvías a cerrar. No podía estar, salía a la galería del piso, no quería estar. Olía fatal, era un olor muy desagradable, y eso lo sabía todo el pueblo, y eso nos lo transmitía todo el pueblo, y fue el pueblo el mismo el que nos animó a salir a la calle, a poner pie en pared, para que eso ya se detuviera, porque no querían seguir con esa... Sí, con esa contaminación y respirando mal. No querían seguir con esa pérdida de calidad de vida, como antes comentábamos. El hecho es, Rafael, que os ponéis en contacto con las personas del pueblo, los montillanos, montillanas, y se llega a desarrollar la manifestación. Sí. Cuéntanos un poco el número de personas que fueron, que yo sé que fueron muchísimas, ¿no? ¿Qué ambiente se vio durante la manifestación? Pancartas, niños, ¿verdad? Mayores con las pancartas, televisiones, radio. Y cuéntanos un poquito qué ocurrió después de esa manifestación. Sí. La manifestación fue precedida de una declaración del Ayuntamiento de Montilla, en el que instaba a la Junta de Andalucía, la Administración, al cierre provisional de Oleícola Artejar en Espejo, bajo las 2 premisas que nosotros habíamos planteado anteriormente: los metros, la distancia y los aires. Entonces todo el pueblo estaba ya muy animado. Aquello hervía ya, ¿no? Ya querían parar esa situación. Dado que el día de la manifestación nos juntamos allí 1000 personas. Sí, efectivamente. Había muchísima gente. Puedo corroborar lo que fue así. Y te digo también, en unas fechas como esta,
que en estos días hay actos de Cuaresma, de Semana Santa, que las cofradías organizan, y aún así, ese día en Montilla había también actos religiosos y conseguimos aglutinar a 1000 personas. Fue muy importante y había muy buen ambiente. Allí se aglutinaron personas de toda la adscripción política posible, ciudadanos libres y corrientes, y la gente que movimos a la plataforma. Con pancartas de niños, de mayores. Yo me quedé, si te digo la verdad, Rafael, perdona, hombre, que te haya cortado un poco, pero es que yo me quedé pasmado de lo que allí había. Porque recuerdas que quedamos un poquito antes para hablar contigo en la manifestación, y yo esperaba que fuera mucha gente. Pero cuando yo miré para atrás y me metí entre la manifestación, es que yo creo que había más de 1 kilómetro de manifestación, y no podías pasar, la cantidad era enorme de personas más con conciencia, y todo el mundo hablando de que eso habría que atajarlo, ¿no? Sí, así fue. Los días posteriores, como comentaba, aquello fue como la noche y la mañana, la situación cambió completamente. Ya dejamos de oler al pechín, dejamos de oler a ese olor que generaba oleico laertejá. Ya no había humo. Bien, genial, lo hemos conseguido. La manifestación había conseguido lo que quería, un aire limpio. Quería una Montilla por un aire limpio. Y lo consiguió. ¿Qué es lo que ocurre? Eso fue en la primavera de 2023. Estábamos hablando que era en marzo de 2023. Hace un año prácticamente. Hace un año. Eso continuó a lo largo de la primavera y a lo largo del verano. Cuando llegó el otoño, en torno a septiembre, Oleico Laertejá, en sus instalaciones de espejo, volvió otra vez con su actividad y volvió a emitir humo. Pero los humos son diferentes. Ahora mismo, los humos son diferentes. Ya no existe esa niebla densa que existía hace un año. Ya no existe niebla densa. Y el olor nauseabundo no es tan intenso. Sí existe, sí es desagradable, pero no te da esa gana de vomitar, no se te corta el cuerpo. Y también hay que decir que solamente en torno a un día por semana se huele. Un día, dos... En la actualidad. En la actualidad, ahora mismo. En 2024, prácticamente a finales de febrero. Desde ese momento, desde septiembre, finales de septiembre hasta ahora, si es verdad que hubo un parón en la actividad, no sabemos qué ocurrió, la situación cambió. Así pues, nosotros pensamos que la manifestación sirvió de mucho. Oleico Laertejá, los gerentes de Oleico Laertejá, se dieron cuenta de que nosotros, el pueblo de Montilla, no quería respirar sus desechos. No tengo necesidad de olerlo, simplemente. Se dio cuenta y ha hecho algo para que no sea tan intenso. Ese olor ni esas sustancias tóxicas. Sí. Pues Rafael, vamos a seguir hablando en otro próximo programa. Te agradezco enormemente, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros y que otro día pues seguiremos hablando porque quedan muchas preguntas por hacer. De modo que, agradeciendo a Rafael Ruiz, que además es portavoz de la plataforma Montilla por un aire limpio y coordinador de Ecologistas en Acción de Montilla, vamos a despedir el programa de hoy, pero prometiéndoles que tendremos una segunda parte en la que vamos a seguir indagando sobre aquello que ha acontecido desde la manifestación en Montilla, que fue coordinada por la plataforma Montilla por un aire limpio, y también veremos un poco y contrastaremos con posibles cosas, posibles consejos que nos pueda también dar Rafael a nuestra coordinadora de aquí, para que podamos conseguir algún día que tanto Montilla como Baena, como otras tantas digamos, empresas del tejar que hay por muchos lugares de Andalucía, pues puedan o bien reducirlo o bien eliminarlo por completo para que podamos respirar un aire limpio. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas noches.